¿Qué demonios son los mockbusters? Muchos lo definen como películas oportunistas, colgadas del próximo éxito taquillero, con la aparente intención de tomar desprevenido a los incautos consumidores del cine. Los mockbusters o películas derivativas son en general de nula calidad, malogradas y de verdadera pena ajena, y sin embargo, en la actualidad están cobrando gran auge, pese a que este fenómeno no es nada reciente. Sin Escape presenta con dudoso gusto a los mockbusters. Así es el tema de hoy, mockbuster, películas que detrás de ellas hay un montón de polémicas y en efecto para poder platicar de esto estamos los de siempre, bien acompañados, mis estimados, muchas gracias por visitarnos. Y Rubén, comentarles que en esos ayeres cuando no imperaba una sola cadena de renta de videos, que estaban todas distribuidas por ahí, me recuerdo un famoso Captain Video, donde llegué a ver algunos títulos que me llamaron la atención. Y solamente los títulos, el regreso del extraterrestre, por ejemplo, que era un monito en la portada, peludo, trompudo. Y otro por ahí que me llamó también la atención, que se llamaba Alien 2. Obviamente al momento que uno la rentaba, pues uno sentía que lo habían plagiado. Y no sé si por ahí podemos empezar a hablar de los famosos mockbusters, estas películas originalmente piratas, como se llama la película. Pues sí, gato de por Jack liebre, Black. ¿no? Claro. Que nos dan gato por liebre. Digo, muchas veces. Ahora, de repente siento, no estoy de acuerdo conmigo, que se le ha dado pues una amplitud a este tema, pero no es nuevo. Esto lo venimos viendo desde. No es nuevo. Vamos, hasta de los principios del cine. Las redes sociales, el internet, ha hecho que, bueno, sea un poquito ya más manejable, que todo el mundo de repente se dé cuenta que existen. Pero no es nuevo. No es nuevo. Y yo creo que aquí hay que contextualizar al público qué es el blockbuster, para poder entender cómo se deriva en este caso pues esta aberración mercadológica. El concepto se acuña, si mal no recuerdo, a principios de la década de los 70s, se le adjudica a George Lucas y a Spielberg haberlo diseñado, porque son prácticamente los primeros tipos que usan agencias de mercadotecnia para montar toda la parte de un estreno. De manera no es solamente muy inteligente, ¿no? La verdad, muy inteligente. Por eso tienen el billete que tienen. Entonces, a partir de esto, que estoy hablando del 75, 77 por ahí, empieza a ser ya prioritario para los grandes estudios auxiliarse de firmas en mercadotecnia para poder hacer sus lanzamientos. Y el momento culmen, el momento indicado, adecuado, pues va a ser verano. Hasta la fecha son dos las polaridades, verano y el periodo navideño, son los dos puntos fuertes para poder lanzar las películas, con todo el proceso y la parafernalia de mercadotecnia que esto implica. Y luego viene esta otra, que es precisamente el motivo de la charla en este programa, los mockbusters, que sería, bueno, pues una asignación para tratar de explicar de forma clasificatoria el fenómeno de este cine arribista, oportunista, lo decía plagiario. Bien, sí, Rubén, de darte gato por liebre. Y que ha servido para que muchos actores en decadencia pues encuentren un nicho ahí, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que cabe también un cierto grado de aclaración, porque efectivamente, cada vez que se encuentra una fórmula exitosa, la fórmula ganadora, inmediatamente todos empiezan a replicarla. Entonces, hay un grado de distinción, por supuesto, entre primero lo que es el fenómeno de la réplica, o sea, el fenómeno de mimetizar los aspectos que son exitosos para adaptarlos a tu propia visión, porque es lo que dicen los directores, claro, defienden su supuesta visión, argumentando que ellos le van a dar un giro de tuerca al respecto. En su mayoría con mucho menos recursos. Exacto, por supuesto, por lo general, ¿no? U otros que son nada más el vil plagio. Están estos dos elementos que son muy importantes, ¿no? Porque desde que se inicia el cine, obviamente todos empiezan a tratar de colgarse de aquel elemento que empieza a ser exitoso, que tiene un alto grado de penetración a nivel social y por supuesto económico entre el público. En la década de los 50, cuando algunas películas de ciencia ficción tuvieron éxito, surgieron muchísimas otras que usaban elementos en común, claro, pero que sin embargo al final cada una hablaba de aspectos distintos, tenían sus propios temas. Entonces no se trata nada más únicamente de fenómenos de
auge. Vamos, no es como, por ejemplo, la impresionante, la descarada, la vomitiva tomadura de pelo que está haciendo Derbez actualmente, replicando toda la estructura de la dialéctica cinematográfica gringa a su nivel más diluido y más chafa, más fregado, al contexto mexicano. Televisa, ¿no? Exactamente, o sea, estas de no se aceptan devoluciones. Qué lástima, porque yo que me devolvieran el varo después de ver esa película. Bueno, te lo avisaron. Bueno, ahí aplicaría hacer un mockbuster que se llamara No se aceptan reclamaciones, ¿no? Bueno, exactamente, pero sin embargo es eso, ¿no? Al final es, por ejemplo, eso no es un mockbuster, eso no es el cine del que estamos aludiendo aquí. Es una formulita por ahí. Exactamente. Que se aplica, No, es más bien, digo, nada más para tratar de definir un poco cómo se da este fenómeno, ¿no? Es tratar de realmente generar un proyecto a raíz de algo que ya funcionó, pero que sin embargo, a pesar de que es descaradamente similar al proyecto que se está basando, sin embargo, puede generar un culto, incluso eso es lo que lo vuelve tan interesante, se vuelve cine de culto. Algunos. Pero caray, algunos sí definitivamente. Algunos están manejando el mockbuster como una parodia de la película, pero yo no lo creo que sea necesariamente una parodia. No, porque para muchas... parodias son las Sí, claro. Los mismos de Asylum han realizado, sí. que esto es como el cine porno, pero sin las partes buenas. Sí, claro. Los mismos de Asylum, ¿no? Es decir, están realizando una película paródica, o sea, del Señor de los Anillos o del mismo espérate, Avatar, es que no... pero el mockbuster es otra cosa, se lo toman en serio, Claro. digo, por las Sí, películas y que alcancé a ver. aquí tenemos, se lo entre toman muy en los serio. carteles que tenemos por aquí, lo que aparece por primera vez como un mockbuster, porque este término se acuña recientemente, tampoco Sí, es es un muy término nuevo. que se estuviera usando siempre. Sale El monstruo de la Laguna Negra. Y por ahí también surge otra película que se llama La criatura de Piedras Blancas. Sí, claro. monstruo de Pero te voy a decir Piedras una Blancas. cosa, El monstruo de Robert, Piedras Blancas. perdón, yo me iría más atrás, fíjate. ¿Todavía Sale más atrás? King Kong en Bueno, cierto. 1932, y posteriormente Mighty Joe Young, Mighty el Joe gran Young, gorila. exactamente. Y si se van más atrás, si quieren ir de veras al Génesis, la quiebra de Méliès fue producto Sí, precisamente del plagio que se le hacía de sus películas, ¿no? Sí, Las adaptaciones de la vida de Jesús, la magia de Jesús, Bueno, el viaje. lo llegamos a comentar precisamente cuando tocamos el tema de viajes al espacio. Sale Viaje a la Luna y Segundo de Chomón nos regala pues algo muy parecido a lo que hizo Méliès. Sí, que él decía que se manejó siempre como un homenaje. Hasta la fecha dicen que homenajeó, pero era un hecho de que pues si no hubiera estado Viaje a la Luna de Georges Méliès, No existía. Segundo de Chomón A yo lo creo que mejor no hubiera. aquí también hay que hablar, son temáticas que a lo mejor una se hizo famoso por alguna cuestión y otro tomaba o retomaba el tema, ¿no? Es complejo porque te digo, la palabra paródica no se aplica necesariamente No, es al que no se- mockbuster. es que no se aplica. No se aplica. No se aplica. Pero otros dicen que se trata de confundir al respetable, al que va al videoclub, porque estas películas salen directamente al videoclub. Caray, ¿cuál es? ¿Transformers o Transmorphers? Claro. No, lo que pasó con la Guerra de los Mundos. No sé si sea también en ese Sale, sentido. el cine estaba estrenándose la Guerra de los Mundos de Steven Spielberg y aquí en una cadena Pues la única. importante de- La la única única cadena, la ¿cierto? que para- se comía el resto. Exactamente. Pues estaba la copia de Asylum o estaban precisamente la película de Asylum de la Guerra de los Mundos que ocasionó un éxito de ventas tremendo. Pues, ¿y sabes por qué se debió? Porque la estelarizaba C. Thomas Howell, Sí, que Thomas- es 1000 veces mejor actor que Tom Cruise, eso te lo puedo asegurar. Sí, y que dirige precisamente otro de estos temas que sale Keanu Reeves con El día que la Tierra se detuvo Ajá. y él precisamente el día que la Tierra se para, Exactamente. dirigida por C. Thomas Howell. Exactamente. Mira, este fenómeno, por eso, es muy interesante, primero que nada por todas las implicaciones que tiene con lo que respecta a nivel de distribución y por supuesto por el alto grado de penetración que tiene el público, mencionaba yo el fenómeno de culto. Pero realmente cuando esto se sustenta, ya viene a ser a raíz de la década de los 70 con la inauguración del blockbuster que atinadamente describía Ricardo, y que a partir de ahí, sobre todo, y el primero que realmente marca la senda es precisamente Tiburón. Cuando Tiburón tiene este grado explosivo de taquilla, de aceptación pública y demás, es a partir de ahí cuando los demás países, sobre todo en Europa, descubren que aquí no solamente está la fórmula ganadora, sino que está también la posibilidad Bueno. de desarrollar proyectos baratos, explotando varios elementos dignos del cinema de explotación, valga la redundancia. Hay un director Y que se hemos vuelve hablado, a perdón trama. Juan Pablo, aquí mucho, un director italiano que hizo su copia de Tiburón. Ah, sí, claro, por Sergio supuesto. Corbucci hace una película con el mismo Vic Morrow. Claro que sí. No, hubo varias. Era Estuvo impresionante. también Ovidio Asonitis, Claro. que a partir del éxito de Tiburón, no solamente hizo una con Tiburón, hizo una, exactamente, Pulpos Asesinos, la de Tentáculos, con Sí. John Huston, Henry Fonda. Bueno, y no aquí me acuerdo tenemos cuántos más.
Sí, En su exactamente. momento también intentaba aprovechar el boom, éxito ¿no? que se rotundo de generó. Tiburón, ¿no? A partir de ahí, exactamente. Entonces, es simple y sencillamente la posibilidad que tienen los individuos, que tenían el recurso para poder solventar la filmación de una película que en aquel entonces era mucho más fácil, más sencillo. Uno piensa que ahora técnicamente hablando es fácil porque agarras tu celular y ya puedes hacer una película. Pero en aquel entonces, por supuesto, estamos hablando de celuloide, estamos hablando de rollo, estamos hablando de revelado, estamos hablando de copias. Era un proceso mucho más complejo y pues económicamente hablando a veces no muy costeable. Pero sin embargo, sabiendo a qué le tiraba, sabiendo que eran películas que tenían aceptación inmediata, como sucedió con, no sé, Mako, el tiburón asesino, no sé si lo recuerdan, que se volvió éxito de taquilla a raíz de que el público, por supuesto, va propulsado por el éxito de Tiburón a recaudar una gran cantidad de dinero. Hoy es más notorio el plagio, digamos, de alguna manera, claro. por las circunstancias. El mundo ya es más pequeño. Lo que pasa es ya eso, es otra los cosa, procesos ¿no? de distribución y bueno, en este caso la cuestión de las tecnologías de la información, el desarrollo de las tecnologías de la información, nos permite ahora sí tener este contacto. Pero estas películas de las que ustedes están hablando, llegaban aquí a la distribución, Sí, claro. los podías ver en el Cine Plaza, las podías ver en el Cine Mi Colonial. papá en el videoclub llegó a Sí, tener mucha muchos publicidad, Sí, italianos que sí, hablaban claro, de eso. claro. Un poco medio Y desapercibido, ¿no? y tenía su público y finalmente había una asistencia, era un fenómeno real, ¿no? Un fenómeno que se vivía, sobre todo el cine italiano, ¿no? Que era el que más evidente se colgaba. especializó en eso. Y bueno, pues en el fenómeno del cine norteamericano. Aquí la parte bastarda, la parte prostituida, es cuando sí le modifico una letra al título, Nada más. o juego por ahí un poquito con la construcción del título y de ahí me pretendo enganchar. cuelgo, ¿no? Lincoln, cazador de vampiros. Lincoln, cazador de zombies. Claro. Sí logré verla toda. En partes, en cachos. Se le cae el bigote, Se le ¿no? cae el bigote. El granito que trae ahí Abraham Lincoln se le cae. Fíjate que- Los efectos son bastante... En los 70 surge también, no directamente como mockbusters, pero que aprovechaban mucho los carteles. Películas que también no tenían mucho que ver con la que estaban en ese momento referenciando, al menos en el cartel. Pero sale, por ejemplo, Star Wars. Y aquí en México empiezan a surgir muchas copias en las que más me llegan a la cabeza precisamente Star Crash. De hecho, fíjate, es interesante porque aquí la cuestión del engancharte en el cine es más icónica. No es como el fenómeno de cine que vivimos ahora, que disfrutamos ahora. Finalmente voy al cine y a ver qué hay. No estoy esperando los estrenos, no estoy a la vanguardia. Sí, voy a ver qué es que ahora tienes la se posibilidad de parece. ver 7, 8 películas Claro. muchas veces. Claro. Pero en esos tiempos era la que No, estuviera. sí, y Había, meses había después. otra película que también era un plagio total de Star Wars y salía en la televisión abierta, que se llamaba El Humanoide. El Humanoide, sí, cómo no. Era italiana. Era me la parece. del perrito. La del perrito. Sí, cosa. sí. Y salió Que una salía especie de Darth Vader ahí con pero el era- casco. Le faltaron los ojos. Y oiga. salía Richard Kiel, ¿no? Que era el Mandíbulas. En la Sí, película sí, de James sale en Bond, la también, película de pero fíjate que es muy curioso, porque luego también después con el auspicio de otros productores norteamericanos, incluido Roger Corman, por supuesto, No, bueno, San claro, Roger Corman, no faltara. a partir de ahí, a raíz del éxito de la Guerra de las Galaxias, pues por supuesto sale, ¿cómo le pusieron aquí? La Guerra de las Estrellas. Entonces, ¿Sabes por qué fue editada esa película? Ajá. Francis Ford Coppola. Sí, claro, exactamente. Estuvo en la edición. Sí. Francis Ford No, Coppola de no, esa de hecho, película. no, Roger Corman fue mecenas de gran cantidad de sí, ¿cómo individuos. no? A raíz del éxito de Alien, precisamente, Roger Corman saca El Planeta del Terror, donde James Cameron era Sí, fíjate, montajista. Ron y Howard trabajó por también ahí. era- Bill Paxton era el carpintero de esa película. Pero lo que sucede es esto al final. Fíjate que mencionabas un punto también muy interesante, Ricardo, que es cierto. La manera en la que el cine, ya en un momento determinado, realmente se involucra con el cotidiano del sujeto al punto de que el individuo busca ese grado de entretenimiento en base a la relación de los elementos que le son familiares. O sea, la identificación de narración, ¿sí?, hace que el cine de mockbuster o el cine de réplicas funcione simplemente porque se identifican los elementos conocidos. El público empieza a diversificar su propia mirada, su propia perspectiva en base a la exposición de este tipo de elementos. Lo cual, aunque ahora se degraden, aunque ahora los encontramos deficientes, torpes, mal hechas, funcionaron en su momento precisamente a ese punto, creo yo, ¿no? Hoy hasta el mismo Roger Corman reniega de este fenómeno actualizado del mockbuster. Sí, ¿no? claro, y lo dice Roger Corman, fíjate. Y lo dice él. Qué vergüenza este ¿Cómo hombre, te pero atreves? bueno. Pero bueno, mira, el tiempo se nos está yendo de este bloque, pero creo que para el siguiente hay que dejar tiempo para hablar de esta casa productora que se ha dedicado a precisamente hacer la mayoría de los plagios y le ha funcionado. Los conocidos, le ha porque sido hay un negocio. muchos también, Sí, porque muchos los que han de hecho Asylum, los más conocidos, ¿no? Claro. Que inclusive hasta hay
un canal de televisión de paga que pasa todas sus películas. Claro. Pues sí. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a Sin Escape hablando de los mockbusters. Bueno, Robert Downey Jr. por ahí nos regaló Sherlock Holmes, tal vez una de las películas que han tenido mucho que ver con volver a revivir el mito de este detective, pero también la productora Asylum, pues creo que hizo su obra maestra, por así Muchos llamarlo, consideran porque que está mejor. ha ¿no? sido su mejor película. Aunque salen dinosaurios y toda la Sí, cosa. sí, sí, toda la cosa, precisamente, y que ha tenido, como decía Juan Pablo, ha generado muchísimo culto ya con los diferentes personas que les gusta consumir ese tipo de productos, ¿no? Sí. Pero pues seguimos hablando de los mockbusters, precisamente un tema pues que va a generar polémica, porque de repente la pregunta es ¿hasta qué punto? ¿Y por qué sobreviven? Ya lo decía. ¿Por qué sobreviven? Pero ¿hasta qué punto está bien que se sigan haciendo? Obviamente la casa productora que más se conoce, tú bien lo comentabas en el bloque anterior, es de Asylum, que con una cantidad nada despreciable, digo, para hacer alguna película de $1 millón por ahí, más o menos. No, bueno, han hecho películas de 200. Sí. Con menos, ¿no? $1 millón. Para ellos es una megaproducción. Dicen que en 2 a 3 semanas ya están recuperando la inversión. Entonces, ahí hay un público que sí está consumiendo esto por la oportunidad, por la necesidad de ver ese tema que les causó emoción, ¿no? Sí, ya lo mencionas, ya lo había mencionado Juan Pablo atinadamente. Finalmente busco la experiencia icónica, la experiencia extendida en el relato, en los elementos icónicos, atmosféricos, en la propuesta. Porque si vamos a esto, fíjense, ustedes tocan la parte decente. El mismo fenómeno ocurre en la industria del cine porno. Sí, claro. ¿Vale? Claro. Vemos Batman el Caballero de las noches. ¿Sí? Sí, El claro. hombre de acero ya no es Superman, The Man with Dick Steel. Exactamente. Entonces está por ahí también Star Trek, es de las que han generado también Claro. un culto tremendo Pero en eso su está desde versión Flash porno. Gordon, ¿se acuerdan? Claro, de sí, Flash? claro, Flash sí, Gordon. Flash Gordon, sí, cómo no. Pero mira, es curioso porque al final, bueno, eso a lo mejor incluso sí bordea o raya más en el terreno de la parodia, puesto que Ahí el sí, cine porno, ahí sí. al final exactamente, no busca generar un discurso serio. En cambio, el mockbuster no, tampoco lo busca, pero sin embargo, trata en Se cierta lo medida de toman no caer en la en pared. serio. Todo se reduce a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo Lucio Fulci cuando se quedó Claro. fascinado con Dawn of the Dead, con, la de zombie? Pues hizo su propia versión, que exacto, guarda las mismas similitudes, guarda los mismos elementos, pero él estaba convencido que estaba generando su propio discurso. O sea, al final ellos tuvieron que aceptar, muchos de estos directores ya en el crepúsculo de sus carreras, que sí, hacían cine derivativo, que trataban de emular todos estos elementos, pero que no eran copias. O sea, no es copia, vean qué distinto es una o la otra. La cosa es que se lo tomaban en serio. Trataban de una forma o de otra de generar o desarrollar discurso cinematográfico, a veces, insisto, de forma muy torpe o con pocos recursos, pero que fuera honesto. Y yo creo que la honestidad, al final, es el elemento que debe distinguir ese tipo de Pero te digo proyectos. algo también que me parece a destacar. Mencionas a Lucio Fulci, se pueden mencionar muchos directores que tal bien conocían la narrativa, pero ahora estamos cayendo también en momentos donde lo hacen tan en serio, pero desconociendo o siquiera que debe de haber 3 actos en una película Claro. por básico, Sí, ¿no? sí, sí, Cuando claro. seleccionamos este tema, platicamos precisamente del fenómeno de Jurassic Park cuando aparece, y yo comentaba erróneamente que Roger Corman había hecho Carnosaurio, colgándose Sí, tal vez de la fama de Jurassic. No, pero él ya había Sí. Hecho su propuesta mucho antes que, Sí, claro. que salir Steven Spielberg con este asunto. Exacto, sí, nada más que Jurassic con Park. el éxito de Jurassic Park. Hay elementos, hay fenómenos que son revisados constantemente en la cinematografía, que en momentos es fortuita la manera en la que se genera el estreno de uno o dos, como por ejemplo cuando ya mencionamos en otro programa, simultáneamente El Planeta Rojo, y Todas la las otra películas de imagen, ¿no? apocalipsis Sí, que están exactamente. actualmente, ¿no? Del tema posapocalíptico, Claro. las de zombies, es un tema que está La como en Casa boga Blanca y es ahora el más que- recientemente. Exactamente, pero basta con que uno solo funcione. Fíjate, ahorita que mencionaste postapocalíptico, en cuanto funcionó Mad Max, producción australiana, inmediatamente los italianos, Aparecieron chorros cientos Cherry mil, o sea, 2000, ¿no? de Recuerdo. Bruno Mattei, Y hablando de posapocalíptico, Luigi precisamente, Cozzi y demás. sale Soy Leyenda con Will Smith. Y por ahí Marda Cascos, Dios santo, Ah, sí, nos sí, regala sí. una película, Yo Soy Omega, pero este título emulando más a la versión de Charlton Heston, que Sí, era claro. Omega Man. Omega Man. Claro, exacto. Pero esto, por cierto, que es otro título de los de Asylum. Sí, claro. Tratan de hacer eso al final, ¿no? Evidentemente, Asylum lo único que busca es efectivamente tratar de recuperar
la poca inversión que se le puede generar a estas películas, que si ustedes las han visto se darán cuenta que realmente son paupérrimas en todos los aspectos. Yo vi la de Alien vs. Hunter cuando sale la de Alien contra Depredador. ¿Te atreviste a ver? Por supuesto, claro que sí, puesto que al final ya el gusto de tu servidor ya está tan atrofiado por haber visto, bueno, si vi la del Derbez que no vea Alien vs. Hunter. Entonces, sí, están de veras hechas con 3 pesos. Pero, a diferencia de las películas con 3 pesos que generaba Roger Corman, falta precisamente el ingenio, no tiene la facultad realmente de hacer cine. Lo que buscan nada más únicamente hacer. Exacto, son productos oportunistas únicamente para sacar dinero. Eso sí es molesto. Al final lo que hace Asylum en esas líneas, porque luego después sacan sus otras películas de tiburones o de fauna Ya gigante. son otro fenómeno completamente diferente, ¿no? Si regresamos un poquito a Asylum, es una compañía productora que hacía películas de terror de bajo presupuesto. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Por ahí encuentran la posibilidad de una vetita que ahí si Thomas latente. Howell protagoniza precisamente La Guerra de los Mundos, la versión de Asylum, tiene un éxito inusitado, porque en México se encargan pero muchísimas copias de esta película y ven que por ahí puede haber algo. Bueno, de hecho tienen Claro. contrato de Asylum, tiene contrato con esta cadena de renta de películas Sí, cómo no. y con esta cadena de televisión de paga que es Sci-Fi Channel, que bueno, pues a fin de cuentas teniendo esos espacios ahí presentes y latentes, Claro. pues obviamente se han saber mover en el mundo de los negocios y de la Mejor mercadotecnia. dicho, delimitas bien Delimitas, la sí, transformación claro. que se dio en el Claro. proceso de distribución. A partir de la década de los 80s, Sí. que es cuando se da el gran quiebre en la industria fílmica a nivel mundial por la aparición de la videocasetera, y que esto erogaría pues en la aparición del videohome, Sí. que era una beta nueva, era una senda que no se había recorrido, y a partir de la aparición del videohome, pues esto se fue hacia otra dirección, donde se tocan en este caso los canales de distribución, que serían los canales de paga, Sí. las distribuidoras pequeñitas, que poco a poco iban a ir creciendo, y hasta terminar en el fenómeno que tenemos ahora del DVD, donde podamos ir a la tienda, rentarlo, o bien, ya en la actualidad, ya no necesitas ir a la tienda, no entras a la página de internet Y de ahí y la lo descargas, descargas, ¿no? ¿no? Y que también Exacto. utilizan muchas de estas películas, como lo he hecho, actores que de repente la gente ubica, que por diferentes circunstancias pues ya no encuentran trabajo en los grandes estudios. Mencionabas el claro. caso de Thomas los Howell. actores de Lance reparto, Henriksen ¿no? anduvo Claro. por ahí en el Códice Da Vinci. Ah, sí, Lance Sí, la Henriksen. subversión. No, Sí. Lance Henriksen ya es el nuevo John Carradine, o sea, de veras, es cierto, porque tarde o temprano... En como- paz descanse, Lance Henriksen. Sí, claro, por supuesto, tristemente, pero sí, la verdad, este año como ha estado severos en ese sentido, pero sí, muchos actores o directores, por supuesto, que fueron sacados de circulación por Peter Coyote, por los anda blockbusters, claro que sí. Válgame. Peter Coyote, que fue dirigido por Roman Polanski, Sí, señor. por Ahí Pedro anda Peter Almodóvar, Coyote. Por Steven exactamente, Spielberg. Y bueno, el chiste está en que aparecen Bueno, en estas también ahí hizo una películas, ¿no? aparición, Claro. primero de Llaverito. Sí, claro. Actor llavero, ahí aparece Exactamente. para generar suspense. Sirve como, en ese sentido sí guarda todavía esas características del cine de antaño, ¿no? Donde se utiliza exactamente nombres famosos o nombres conocidos, por lo menos. Siquiera para la vieja guardia, porque ahorita el usuario de Facebook estándar, con la edad estándar, pues no sabe ni quién es Thomas Howell. Pero sin embargo, al final se trata, insisto, de este proceso de recuperación económica, única y sencillamente. Mencionabas antes de irnos al corte, realmente cuál es la validez de este tipo de productos, hasta qué punto realmente merecen ser no solamente desarrollados y producidos, sino consumidos. No hay tal, a fin de cuentas, exactamente no hay tal, porque al final... No quiero hablar en términos de integridad cinematográfica, porque realmente no puede haber, pero incluso hasta lo que hacía Roger Corman, mencionaba previamente, se percibió honesto. Esto simple y sencillamente es nada más genuino oportunismo, que ni siquiera lo que hacían los mexicanos. Yo recuerdo la década de los 80 en México, cosa que funcionaba. Si pegaba Mad Max, aquí tenemos 7 en la mira. Si funcionaba un slasher, salía alguna película con Pedrito Fernández Sí, con ¿cómo se slasher. llama? Con Charlie Valentino. Exactamente, y sí, Jorge cosas por el Reynoso, estilo, cosas. pero era derivativo. Trataban de Claro. generar un discurso. Sí, como Y aquí ya no. Critters, con Gremlins, por ahí hubo alguna otra que se llama Exactamente. Los Goonies, salió Los Ghoulies. Los no sé si- Goonies, Ghoulies, claro que sí, recuerdo exactamente. esa película. Entonces, la copia de la copia, tarde o temprano, como solía ser en las viejas videocaseteras, las viejas videocintas, va degradando y perdiendo calidad. Entonces, en este caso, que es nada más única y sencillamente agarrarse vilmente de un título, exacto, como mencionaba Ricardo, genera nada más esta pequeña sustitución de elementos en el título, de palabras, nada más para venderlo, pues sí es obsceno, es
similar tal vez a lo Es que puede ser... Es bajo y ruido. Es similar al porno al final. Lo consume quien A sabe veces lo es que quiere gracioso, consumir, ¿no? ¿no? Por supuesto, Es pero curioso. ¿qué piensa el público que lo consume? ¿Por qué vas a ver una película que se llama Alien vs. Hunter? ¿Porque crees que va a parecerse a Alien vs. Depredador? ¿Por qué ves Titanic 2? Exactamente. Porque va a aparecer Jack y Rose, Y Rose, nuevamente, exactamente. de la o sea, ultratumba. y esta de Titanic 2, de Asylum, es infinitamente superior a la de James Cameron, por supuesto que sí. Eso está en Ese las es el manos. asunto, ¿no? Pero la cuestión es esta, ¿no? Exactamente. Son simplemente productos que existen única y sencillamente para ser consumidos, como la comida chatarra, Claro. es como la hamburguesa rápida que anuncia el payasito. Entonces, vamos, no funciona. Y precisamente este tema lo tocamos porque mucha gente por ahí en las redes sociales ¿Lo estaba solicitando lo del caso de Caro Villalobos, Eric Negro, Estefanía Rosales, algunos de los nombres que estuvieron solicitando que tocáramos el tema de los mockbusters, pues ahí está. Y mira que hay que decirlo, Ricardo estaba un poquito con... Este ya tu punto de vista, que creo que es muy loable, válido, por supuesto, porque estamos hablando ante un fenómeno que nada más la pura productora Asylum ya lleva desde 1994, 96, 70 producciones nada más en cono de sus producciones, y muchas de ellas mockbusters, ¿no? Pues ¿Y les está funcionando? Les está funcionando y bueno, ahí les dejamos el tema de los mockbusters, agradecerles, pero mucha gente nos está pidiendo que si hay forma de poderse comunicar... Para hablar de tú a tú, para hablar ahora directamente. de tú a tú, no nomás verlos así. Venga. Ahí están, pero Claro hablar que de sí. cine directamente con ustedes y gustan dar algunos correos electrónicos. Pues yo con mucho gusto tengo la fortuna de escribir, elaborar una columna para el periódico El Heraldo que se publica los lunes y los viernes. El correo sería corte-guión bajo, no, corte-guión estándar y queda, todo pegado, @hotmail.com. Y bueno, a mí me puede escribir a la siguiente dirección, que sería Ricardo Moreno Zapata, todo corrido sin espacios y con minúscula, @gmail.com. Ahí está, y bueno, cualquier Está muy comentario con complicado. todo gusto. Los correos de Cinescap. Pues sí, recordarle que nos pueden encontrar en Facebook, Sin Escape AXTV, para que pues, nos siga dejando ahí sus comentarios. Agradecerle a la gente que siempre deja por ahí algunos comentarios y que está ahí al pendiente del programa, siempre dejándonos los temas si quieren tocar. Precisamente este programa está hecho para ustedes. Y recordarle que, bueno, aquí estaremos semana con semana intentando pues adentrarlo en el mundo cinematográfico, que es apasionante. Aquí tenemos precisamente a muchos de los que nos gusta este bonito entretenimiento. Es un muy bonito entretenimiento. Señores, un gusto. Igualmente, gracias. Buenas noches, don Artur. Un placer, como siempre. Buenas noches, no le cambies, siguen la señal de radio y televisión de Aguascalientes.